El 20 de agosto recordamos y celebramos a San Bernardo, Bernardo de Claraval. Este santo es conocido principalmente por 4 cosas. Primera, este es un tiempo, estamos hablando del siglo XII, él nació a finales del siglo XI y murió en el año 1153, es decir, mediados del siglo XII. Este santo es conocido en primer lugar por un movimiento de renovación en la vida religiosa, concretamente en la vida monástica. Estamos hablando del movimiento cisterciense. Todavía en nuestra época tenemos cistercienses. Yo tuve, por ejemplo, la alegría de hacer una buena visita a un gran monasterio cisterciense en la región de Tarragona, en España, el monasterio de Poblet, que es de monjes cistercienses. Bernardo no fue el que inició esta reforma cisterciense, pero indudablemente fue el que le dio gran impulso. ¿Por qué esto es importante? Porque del monasterio de Claraval, en francés se dice Clairvaux, del monasterio de Clairvaux o de Claraval surgió una gran cantidad de nuevos monasterios. Es decir, que hubo todo un movimiento de santidad en la iglesia. Estamos hablando de un santo que impulsó la santidad de muchos otros hombres y también mujeres. Eso logró San Bernardo. Fue el gran propulsor, fue el motor vivo de esta reforma cisterciense que cambió la historia de miles de personas y que tuvo un impacto en toda Europa. Ese es el primer motivo por el que San Bernardo es conocido. En segundo lugar, Bernardo, lo mismo que otros santos, bendito sea Dios, gozó de un gran don de consejo. Obispos, otros abades, incontables monjes, condes, señores feudales, estábamos en el sistema de la Edad Media, lo tenían por consejero, lo buscaban, lo escuchaban, seguían sus indicaciones. Es decir que la palabra de Bernardo, mucho más allá de los límites propios del monasterio, tuvo también una influencia benéfica, una influencia, podríamos decir, bendita en muchísimas personas gracias al don de consejo. Hay quien dice que el siglo XII, en Europa por supuesto, el siglo XII fue el siglo de Bernardo. Imagínate una persona que tiene tal influencia en la sociedad, en la política, en la iglesia, que se puede decir que es la persona que caracteriza un siglo entero. Eso sucedió con Bernardo por el don de consejo. Entonces, primero, es el motor de la reforma cisterciense. Segundo, un tremendo don de consejo. Lo tercero que debemos decir de Bernardo no es tan bonito. En el año 1144, un grupo de musulmanes asaltó uno de los principados de Jerusalén. Tenemos que ubicarnos en Tierra Santa y tenemos que ubicarnos en esa larga y compleja historia de las relaciones entre musulmanes, judíos y cristianos en Jerusalén. Una historia que sigue hasta nuestros días y que lamentablemente sigue de manera tensa hasta nuestros días. Bueno, en ese contexto, pues con ese asalto de estos turcos, es un poco, diríamos, anacrónico hablar de turcos. En ese ataque de estos grupos musulmanes, pues los cristianos que vivían en Jerusalén pidieron ayuda a Europa. Y un papa, el papa de la época que se llamaba Eugenio III, sabiendo de la influencia que tenía Bernardo, le pidió que predicara una cruzada, es decir, que convocara fuerzas de los cristianos que estuvieran dispuestos a luchar. Y aquí vale la pena hacer una aclaración. Uno casi siempre escucha hablar de las cruzadas como la vergüenza más grande de la historia de la iglesia, como una especie de lista interminable de abusos y de errores cometidos por los cristianos. Mira, guardemos las proporciones, por favor. Guardemos las proporciones. Las cruzadas no surgieron porque sí, y esto se nota muy bien
en esta cruzada particular que fue predicada por San Bernardo. Las cruzadas tuvieron su razón de ser en que el ambiente para los cristianos en lo que fue la tierra de Jesús se había vuelto imposible y además los lugares de Jesús estaban siendo destruidos, estaban siendo profanados. Eso es lo que no te dicen cuando te hablan de las cruzadas. Entonces San Bernardo predicó una cruzada y esto hay que decirlo sin avergonzarnos. Bernardo salió en defensa de aquellos cristianos. ¿Es eso un crimen? Pero debo decirte que esa cruzada fue un desastre. Y debo decirte que en contra de todo lo que deseaba e incluso predicaba Bernardo, los resultados de aquella cruzada fueron absolutamente desastrosos. Esto trajo sobre Bernardo una tempestad porque ya sabes que él era un líder público, no solo desde el punto de vista de la fe. Él era un líder reconocido y que un hombre con tanta capacidad de influencia se hubiera equivocado o hubiera llevado a tantas personas al fracaso fue algo muy doloroso. Entonces, ahí tenemos un tercer rasgo de San Bernardo. Y esto me gusta decirlo, sé que no es alegre decirlo, sé que no es bienvenido en todas partes que se diga, pero hay que decirlo. Y hay que decirlo, a los santos no les salen bien todas las cosas. Es real. Eso le pasó a Santo Domingo, a Santa Catalina, a San Martín de Porres, a Santo Tomás. Le pasó a San Bernardo. No le salen bien todas las cosas. El cuarto motivo por el que Bernardo es muy conocido, y estoy seguro que esto ya lo has escuchado, es porque Bernardo le da un nuevo rumbo al estudio teológico de la Virgen María. No es solamente que él fuera un gran predicador, que lo era, un tremendo predicador y un fantástico escritor religioso. No es solamente eso, sino que Bernardo le dio un rumbo distinto, un rumbo nuevo a la Mariología, es decir, al estudio teológico de la Virgen. Porque a partir de Bernardo, la relación de cada cristiano con María Santísima cambia. Ya había, por supuesto, mucha liturgia, mucha espiritualidad, mucho amor a la Virgen, mucha devoción hacia la Madre de Jesús. Eso ya estaba. Pero el aporte de Bernardo es el mostrar el papel de María en el camino de cada cristiano. Podríamos decir que con él se abre, y después se abrirá cada vez más, una certeza de que María Santísima no es solo una figura para la Iglesia, una figura para el conjunto de los cristianos, sino que ella es verdaderamente vida, dulzura y esperanza de cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno está llamado a tener esa relación de afecto, de dulzura y de esperanza con María. Eso se lo debemos en buena parte a San Bernardo. Alegrémonos en la fiesta de este gran santo, alabemos a Dios que hace tales obras, pero aprendamos que también los santos han tenido sus fracasos, que no es otra cosa que decir, han tenido una buena proporción de la cruz del Señor. Que Dios te bendiga.